Muy buenos días, vamos a dar comienzo con el segundo día de la Feria Comunicarte. Como primer ponencia tenemos la Masterclass titulada La importancia de los cuentacuentos como parte fundamental de las estrategias de fomento a la lectura, por parte de Ernesto Isaac Osorio Hernández, director del proyecto de Bla 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 y etcétera. Les voy a dar una pequeña introducción. Ernesto es un actor y director escénico nacido en la Ciudad de México con más de 25 años de experiencia, comprobable en el quehacer artístico, incursionando de manera ininterrumpida en el teatro, cine, música, circo, radio, televisión y medios digitales. Desde temprana edad supo que cualquier disciplina artística es el vínculo adecuado para transmitir y compartir ideas, generar empatía, crear alegría y paz. Por lo que desde entonces se comprometió al estudio y preparación del quehacer escénico a través de talleres, clases, diplomados y cursos que se relacionan de manera directa o indirecta con estas inquietudes. Siendo esta disposición de aprender y compartir la que hizo que formara parte de varias compañías de teatro independientes, circos, colectivos escénicos y también tanto institucionales como de cine, radio y televisión, cuya visión y misión eran afines a él, buscando siempre involucrarse en actividades culturales o artísticas que sumen a su compromiso social-cultural, que desde siempre lo ha acompañado. Perfecto, yo creo que puedo prescindir del micrófono, ¿verdad? ¿Así me escuchan bien? Sí. Entonces vamos a empezar. Ya estoy bien. Ya no tengo antivirus, por cierto. Bueno, pues voy a hacer esta breve intervención que de lo que trata es pues de dar un pequeño paréntesis dentro de todas las estrategias de fomento a la lectura. Se titula La importancia de los cuentacuentos como parte fundamental de las estrategias de fomento a la lectura. Sabemos que no es la única y bueno, vamos a dar comienzo un breve repaso en este tiempo de lo que he tenido oportunidad de experimentar desde los nichos de fomento a la lectura en los que he podido relacionarme. ¿Me apoyas con la siguiente, por favor? Vamos a abordar la forma en que vamos a llevar a cabo esta exposición con estos dos antecedentes muy recientes. El primero es este premio Jesús del Monte que me entregaron en La Habana, Cuba, dentro de un festival que se llama Festival Internacional de Narración Oral y que cumplió 15 años. Dentro del mismo, en La Habana tuve la oportunidad de estar trabajando no solamente en los albergues, asilos, escuelas primarias, secundarias, universidades, sino que tuve oportunidad también de tomar algunos talleres. Con esa experiencia es que voy a tener esta breve participación. Y el segundo tiene que ver con un taller de cuentacuentos de manera virtual dentro de la Escuela Universitaria Arturo Prat, esto en Iquique, Chile. Estas dos experiencias pues son las que van a nutrir lo que a continuación les voy a comentar. Por favor, la siguiente. Lo primero que tendríamos que hacer para entender qué es el fomento a la lectura sería muy claro entender y tener muy claro cuál es la diferencia entre leer, contar y narrar. Traté de hacerlo de una manera muy general, aunque hay mucha tela que cortar respecto a cada uno de los temas. Leer tiene que ver con esta intimidad que tengo conmigo. Leer es hacerlo en silencio. Leer es cifrar lo que está escrito para yo entenderlo y poder relacionar imaginativamente todo lo que está surgiendo dentro del libro. Contar tiene que ver con la persona que va a escucharme, con el otro, teniendo en cuenta al otro. A diferencia de leer, que tiene que ver con un acto para mí de manera personal, individual, contar comienza con lo colectivo, teniendo en cuenta al otro. Y narrar tiene que ver con lo que tiene que suscitar dentro de una estructura narrativa. De allí que haya una formación mucho más clara en cómo es que vamos a contar las cosas, cómo vamos a darle una estructura que tenga un principio, un desarrollo, un final, o que tenga las cualidades para ser escuchada y replicada. Entonces, leer tiene que ver con lo que es conmigo, contar con lo que tiene con el otro, y narrar es darle la oportunidad de que a quien me escucha tenga la oportunidad de replicar lo que ha entendido. La siguiente, por favor.
Los primeros pasos hacia el cuentacuentos contemporáneo pues tienen que ver, creo que había un antes, ¿no? ¿No? ¿Sí vamos bien? ¿Vamos bien? Ah, perfecto. Los antecedentes históricos de la aparición del cuentacuentos moderno. He estado en búsqueda de saber cómo es que surge en el escenario, cómo surge esta imagen del cuentacuentos como una persona que puede facilitar una intervención y ser parte de una estrategia lectora. Los antecedentes históricos de esa aparición del cuentacuentos pues tienen que ver con las raíces del habla, del entendimiento, de los procesos mentales que nos llevan a comunicarnos con el otro, a entendernos con el otro. Y de esta manera es que lo dividí en 6 bloques, que también son muchísimos años, son periodos muy emblemáticos dentro de la historia mundial, pero que nos van a ayudar a entender cómo, por qué y de qué manera se involucran en el desarrollo de la narración oral y posteriormente dentro del área de fomento a la lectura como parte de un cuentacuentos. Ahora sí, la siguiente. Dividí estos 3 primeros pasos como las partes primeras, pilares y más importantes. La primera tiene que ver con la tradición oral en las culturas antiguas, entendiendo que estas culturas, bueno, pues tenían esta cualidad de solamente contar, puesto que no había registros de cómo, no había manera de cómo tener registros para darle mayor solidez a lo que estaban contando. La tradición oral, la necesidad de comunicar, la necesidad de decir, es lo que nos va a ayudar, pues entonces desde este principio a aventurarnos hacia lo demás. Eran los guardianes de la memoria colectiva y este punto lo rescato porque no solamente se trata desde este antecedente, sino que es lo que hacemos actualmente, hoy en día. Después nos trasladamos hasta la Edad Media y la esencia de los trovadores. Eran los portadores de la cultura, mientras que eran antes los guardianes de la memoria, ahora eran los portadores de la cultura, además del arte, el entretenimiento que tenía que ver con cómo es que se desarrollaban con los poderes, con las clases sociales. No era lo mismo el papel del trovador, que hacía la función de llevar información a los reyes, a la clase imperante, que la manera en cómo se relacionaban con las personas que eran pertenecientes a un estrato social mucho más bajo. Allí es que este segundo bloque es importante porque empieza a adquirir esta persona que viene de una narración oral a tener conciencia de clase, a tener una conciencia de cómo es que mi narrativa va a funcionar para estas altas esferas y cómo es que va a funcionar para este estrato social mucho más bajo. Después, dentro de este apartado, en el siglo XVIII y XIX, pues vemos el redescubrimiento de los cuentos populares. Se ha dicho, o es muy común, relacionar en este apartado a los hermanos Grimm, quienes además de ser grandes cuentistas y filántropos, escritores y demás, pues no hicieron otra cosa más que a partir de conocer a los guardianes de la memoria colectiva, a los portadores de la cultura, pues darles una oportunidad de verse nutridos, porque en el mundo había muchas otras personas que contar, muchas cosas que se habían contado, muchas cosas que se habían escrito, muchas cosas que tenían que ser escuchadas, leídas y conocidas por los demás. A partir de aquí, en el redescubrimiento de los cuentos populares, es que tenemos una memoria tangible a la cual podemos recurrir, que no solamente se apropia de este apartado de tiempo, de este siglo, sino que viene desde antes. Entonces damos lecturas a cómo es que están impresas los primeros libros, cómo es que están las primeras hojas que encontramos, manuscritos y demás. De aquí es que vamos a ir hacia adelante para entender cómo es que llegamos a este día. La siguiente, por favor. Pues aquí traté de escenificar lo primero. Estos son, para quienes no conocieran, estos son los hermanos Grimm, que pese a que solamente recordamos a dos, pues la historia es quien los coloca solo a ellos, no teniendo en consideración que dentro de esos dos pues había un tercer hermano que era quien hacía toda la labor de ilustrar y era un extraordinario paisajista. Todos los cuentos que ellos rescataron pues no venían ilustrados, venía solamente un montón de información escrita, y el otro compañero de ellos en sus aventuras y en sus búsquedas pues era su hermano quien hacía esta ilustración, y de allí las grandes ilustraciones que se transportaron en el tiempo hasta llegar a nuestros días.
Esta imagen es una de las más representativas de cómo entender a los juglares, quienes ya hacían uso de instrumentos musicales para poder sonorizar estas intervenciones, aunque se tenga en el entendido actual de que un juglar tocaba mientras cantaba, era muy diferente. Había dos apartados muy claros, o hacia una o hacia otra. Una le antecedía a la otra, tocaba o contaba. Ya muchas veces en este tiempo pues ya se pueden ubicar cuentacuentos que al hacer esta mezcla pues son los famosos cantacuentos, que son quienes hacen esta intervención, pues viene de ahí. En esta primera parte primitiva donde nuestros tatarabuelos se encontraban, pues en estas reuniones donde la psicología nos sitúa, dándonos la oportunidad de entender que estando en un círculo muy cercano entre las personas que quieren escuchar algo, se logra captar con mayor atención y con mayor interés, es que se hacían estos rescates de lo que me decía el otro. Cómo es que lo cazaba, cómo es que lo veía, dónde estaba, si tenía hambre, si tenía frío. A partir de este primer sentido de encontrar la comunicación como una herramienta que va a ayudar, si es que lo pongo en función de contárselo al otro. Y ahorita, en la siguiente diapositiva, me centro en esta. Entendemos que el hombre, la mujer, pues en estos principios tienen esta facultad de poder comentar, de poder decir, de poder poner en estado de alerta a los demás a través de lo que cuentan, de la memoria que lleva lo que ya me contaron. Entender entonces al cuerpo humano como ente único de donde se desprende todo lo demás es lo que nos va a ayudar a darle esta importancia solo al ser. De aquí del cuerpo humano se desprende la literatura, la danza, la arquitectura, la escritura, la pintura y la música. Y entendiendo la música, porque tenemos este primer recuerdo que nos viene, esta primera imagen, este primer vibrar que tenemos dentro del pecho. Lo que nos hace recordar la música y tratar de replicarla es el sonido del corazón. Por eso la música se desprende del cuerpo. La pintura porque nos da la oportunidad de reconocer las cosas desde su textura, desde cómo lo estamos viendo gracias a que el sol se pone en determinada posición, identificamos los colores, entonces la pintura allí viene. La escritura, que es el más antiguo, pues lo hacemos a través de una manera mecánica con la mano. La arquitectura por esta estructura ósea que tenemos que constituye la manera en que somos, si somos altos, si somos muy pequeños, esto es lo que nos va a dar. La danza pues es este movimiento natural que vamos a encontrar de manera intuitiva, viendo a las otras especies, viendo a los animales. Y la literatura, que es de donde se desprende el teatro, pues es lo que nos va a dar la experiencia completa de todas las demás artes. Se dice que el teatro, la literatura, es la única bella arte que se nutre de todas las demás. Aquí lo que no puse fue el cine, pero bueno, eso es ya el conjunto completo, moderno, de que abraza todas estas. Voy a poner un ejemplo del teatro. En el teatro este sería un escenario completo. La parte que está más cerca al público son los pies del escenario. La salida que está del lado izquierdo es mi corte izquierdo y mi corte derecho. Tiene que ver con mi brazo izquierdo y mi brazo derecho. Mi parte, esta parte de acá, sería el ciclorama. Esta parte de aquí adelante de los dedos del pie sería el proscenio. Cuando los hombres se vestían con túnicas largas, aquí abanderaba una pequeña tela, de acostado sería el telón que está en el escenario. Y así podemos entender que lo mismo sucede con la pintura y con la música. Para entender por qué nosotros nos bastamos solo de nosotros mismos para hacer este tipo de intervención escénica, visual, sonora, arquitectónica y demás. Por favor, la siguiente. No pudiéramos entender un cuentacuentos sin la figura del libro. Es por eso que también centro en 6 periodos clave cómo es que surge el libro, que a pesar de que puede que ya lo conozcan, no está de más
mencionarlo. En estos inicios, bueno, pues vamos a encontrar a las tablas de arcilla y los papiros del 3000 a.C. Es que tenemos algunas constancias ya que ya se encuentran resguardadas en museos y que allí podemos tomar estas primeras referencias de cómo es que a través de la manipulación de la arcilla vamos a encontrar cosas que se cuentan, cosas que necesitan saberse. El segundo es el códice, que esto viene del nacimiento. Este es el nacimiento de los primeros libros, como lo encontramos, como los entendemos ahora, como podemos relacionar esta imagen, esta palabra con la imagen. Del siglo I es que tenemos este primer códice. En este siglo se encuentra la primera aparición, también resguardada en Londres, si mal no recuerdo. Y después, el tercer bloque más importante dentro de la estructura cronológica de la humanidad, pues encontramos al papel y los manuscritos medievales del siglo V al siglo XV. Entender el papel y los manuscritos medievales pues tiene que ver con el acompañamiento que hacían estas personas para poder divulgar lo que se hacía en las altas esferas y lo que se hacía en las bajas esferas, por así entenderlo. La siguiente, por favor. En este apartado que va hacia la globalización, expansión y diversificación del cuentacuentos, tiene que ver con cómo ya lo entendemos en la actualidad, en la contemporaneidad. En el siglo XX, pues vamos a encontrar que el cuentacuentos ya empieza a formalizarse, empieza a profesionalizarse, y en 1970 en Estados Unidos se lleva la National Storytelling Network, fundada en Estados Unidos, y que es la primer gran aparición de cuentacuentos que dan capacitación a otros cuentacuentos, que escuchan otros cuentacuentos, que se dan la oportunidad de entender dentro de la narrativa mundial cómo es que los cuentos deben de ser contados, cómo es que podemos nosotros darle mayor fuerza a lo que estamos contando, cómo darle mayor interés a las personas que estén escuchando lo que voy a contar. En el 70 en Estados Unidos surge esta idea que ahora ya se ha popularizado en todo el mundo. Talleres, diplomados, conversatorios, masterclass, todo. En el siglo XXI, pues tenemos la aparición de los cuentos con el Internet, que tenía que ser que tal pareciera que es un proceso natural, pero a medida que al cuento le vamos sumando cosas, le vamos sumando adeptos también a esta parte que tiene que ver conmigo, yo ser, yo hombre que cuento. La esencia de la narración oral tiene que ver con el contacto directo con quien me esté escuchando. Hacerlo a través del intermediario de la pantalla de cristal es problemático, es caótico y muchas veces no se entiende el verdadero significado de hacerlo. Por muy bien que esté la edición, por muy bien que lo cuente, por muy entretenida que sea la historia, es más apegado a un suceso cinematográfico que a un suceso teatral, que a un suceso literario. Y por último, en estos días lo vamos a encontrar al cuentacuentos como parte de una herramienta social y educativa, porque regresa a la esencia que le vio forjarse en la Edad Media, ser un agente que libere a las personas porque les da esta facultad de generar un criterio propio sobre qué está pasando abajo y qué pasa arriba y qué pasa alrededor mío. En contextos vulnerables es que las historias contadas en vivo encuentran poderes terapéuticos, sanadores, reparadores, que distan mucho de ser un suceso mágico, pero que se aproximan más a un suceso real donde se genera una empatía y se genera un crecimiento intelectual, imaginativo, espiritual. La siguiente, por favor. En la aparición del Internet, pues vemos que hubo muchas oportunidades de aprender talleres de lo que sea, de guitarra por Internet, clases por Internet, todo eso que dista mucho de un encuentro cercano con el entendimiento. Yo no comprendía cómo es que daban clases de guitarra por Zoom, solo viéndolo. No sé de qué manera puede ser tan diferente que se encuentre en un limbo, o lo encuentro en un limbo entre un tutorial y una videoenseñanza, pero que se requiere para el arte un contacto natural.
Los cuentacuentos, pues en las escuelas forman esta estrategia pedagógica que nos va a ayudar a que de muy temprana edad cumplan los niños con este desarrollo imaginativo, lo cual es fundamental. Se tiene en cuenta a los niños porque es de donde se va a desprender un adulto que crea, que piensa, que imagina, que desarrolla, que tiene una estructura narrativa de contar las cosas mucho más claras, de pensarlas y llevarlas a cabo. Y la tercera, bueno, pues en 1970 lo que se ha venido haciendo pues son grandes congresos, ferias internacionales, grandes ferias nacionales, estatales, municipales, de barrio, que hacen, congregan esas personas como se hizo desde 1970 en Estados Unidos y que prácticamente ya se hace en todo el mundo. La siguiente, por favor. Ya en estos últimos 3 apartados, pues vemos que para llevar a cabo todo esto, tenemos que entender ya al libro como parte de la escena mundial. La imprenta de Gutenberg y la revolución del libro del siglo XV es lo que nos va a permitir tener este compilado de información y poder reproducirlo y compartirlo, hacer copias de toda la información que tengo, entre ellas las historias que cuento, las ideas religiosas, políticas y todo lo que se desprende de este siglo. Lo segundo tiene que ver entonces ya con el nivel estándar de los libros impresos y la difusión global. Entendemos el libro entonces como una forma rectangular que consta de lomo, que consta de pasta, de páginas, de una costura, de una contraportada, de una ilustración, de un título, de un índice. Ya lo entendemos como un estándar de los libros. A pesar de que siguen existiendo muchas oportunidades de conocer libros que son mucho más rectangulares, cuadrados, circulares, texturizados, triangulares, o sea, hay de todo, pero entender el estándar de los libros lo entendemos a partir del siglo XVI. Y luego en el sexto apartado, el libro en la era moderna y digital, lo que tiene que ver con el siglo XX, pues entendemos también al libro como esta aparición en los medios digitales, tenerlo al alcance de la mano para poder leer, aunque se pierde toda esencia, no deja de ser un apartado donde cabe información, donde tengo información, y es un apartado de consulta para la vida. Y así entendemos que el libro, desde que tiene esta corporalidad de arcilla, ha llegado hasta la digitalidad. Lo siguiente, por favor. En este tiempo de reflexión, pues entendemos que la pandemia, al vernos todos afectados, nos replanteamos cuál es la utilidad de leer. ¿Cuál es la utilidad de contar algo? ¿Cuál es la utilidad de que me escuchen? Y en este tiempo de reflexión no voluntaria, pues nos encontramos dándonos cuenta de la importancia que es saber que está el otro. Porque no era suficiente saber que estábamos 50 personas congregadas en una pantalla desde diferentes latitudes. Aquí surge la pregunta que nos convocó hoy, por la cual fui invitado. ¿Por qué es importante entonces? ¿Cuál es la función de importancia del cuentacuentos? ¿Por qué es importante que el otro me escuche? ¿Por qué es importante que el otro me vea? ¿Por qué es importante ver al otro? ¿Por qué es importante que el otro se lleve ese conocimiento que yo lo tengo y lo he traído de otro lado? Resultado de haberlo escuchado, resultado de haberlo vivido. ¿Por qué es importante? En este tiempo de reflexión no solamente tiene que ver con el periodo pandémico, sino con esos grandes periodos que tienen que ver con cómo es que nos desarrollamos como seres humanos. La siguiente, por favor. Ahora sí, aterrizándolo ya como parte final, pues la estrategia de fomento a la lectura, ¿qué es? ¿Qué se conoce como una estrategia de fomento a la lectura? Se busca hacer de la lectura una actividad accesible, atractiva y significativa, fomentando el disfrute personal, alejándonos de que estoy obligado a leer, tengo que leer, recurrir a la lectura como parte de un disfrute personal que sé que puedo compartir. En los libros todavía se encuentra absolutamente todo. Cómo es el cuerpo humano, cómo funciona un coche, cómo va el hombre a la estratosfera, cómo es que se extinguieron los pájaros dodo. Absolutamente todo lo que ha surgido en la humanidad está vertido en los libros. Hacerlo como parte de una estrategia donde las personas puedan pensar y ser conscientes de lo que ha pasado por un disfrute personal y colectivo
es que forma parte de una estrategia que nos ayuda a leer, a compartir lo que leemos y a saber de lo que está escrito. La siguiente, por favor. Dentro de las estrategias más comunes, logré encontrar estas 4, que no son las únicas. Dentro del desarrollo de muchas ferias, exposiciones y demás, me he dado cuenta que hay muchas, pero que se focalizan en estas 4. Los círculos de lectura o clubes de lectura, que son primitivamente necesarios, que son primitivamente urgentes, que son primitivamente pilares del entendimiento en la colectividad, es que he encontrado los círculos de lectura o clubes de lectura. El segundo son los talleres de lectura creativa. ¿Qué pasa cuando puedo expresar en esta liminalidad que existe entre leer e imaginar? Eso es lo que tengo que decir. Un taller de lectura creativa me invita a eso, a decir lo que estoy pensando mientras estoy leyendo, compartirlo y crear nuevas cosas que surjan de la lectura. Lo siguiente tiene que ver con las sesiones de cuentacuentos, que es ahí donde radica la importancia de esta exposición. Y lo último tiene que ver con las campañas de distribución de libros. No se trata de hacer un ejercicio de proselitismo político ni abanderar ninguna causa ajena, pero las campañas que tienen que ver con compartir un libro como este bien material de la humanidad, están haciendo un gran beneficio para aquellas personas que lo pueden leer, para aquellas personas que habiendo leído mucho generaron un criterio para decir qué es malo, o qué es bueno, o qué es funcional para él, o qué es no funcional para él. La siguiente, por favor. Dentro de todo esto, ¿cuál es el motivo por el que un cuentacuentos tendría que ser el responsable de llevar a cabo esta información? Lo primero es porque despiertan el interés por la lectura. De entrada, es muy difícil. Todas las estrategias y generar el interés por la lectura es muy difícil. Se anunció, por ejemplo, desde hace días que iba a haber una plática, una masterclass de el cuentacuentos, la lectura, lo que tiene que ver con los libros, y somos más sillas vacías que las que están ocupadas, por ejemplo. Entonces tiene que ver con algo que no es tan sencillo, que es una labor de resistencia, de constante resistencia. Porque a pesar de que estemos aquí reunidos, pues a lo mejor fue porque vengo con un punto, con una calificación, es parte de mi proyecto, lo voy a meter como práctica de mi tesis, no sé. Pero entenderlo como que es una labor complicada, seguirá siendo, fue, y eso es lo que estamos tratando de construir o de cambiar, despertar el interés genuino. Lo siguiente tiene que ver con que humaniza la experiencia de la lectura. Estoy viendo a alguien que cuenta, escucho a alguien que dice, escucho a alguien que actúa lo que alguien escribió como yo me lo imaginé. Por eso lo estoy humanizando. Veo a alguien que lo está haciendo. Veo a alguien que suda cuando está contando. Veo a alguien que se enoja y hace inflexiones de voz y que lo hace real. Y eso es lo que humaniza a quien escucha como a quien lo realiza. Lo otro tiene que ver con fomentar la imaginación y el pensamiento crítico. Si yo leo, si yo me entero, si yo me formo, si yo lo creo en mi cabeza, lo creo en mi realidad y sé qué es lo que quiero en mi entorno y sé qué es lo que quiero en ese contexto en el que estoy en la universidad, en mi secundaria, en mi trabajo, en mi casa, con mi pareja, con mis amigos. Generar un pensamiento crítico es lo medular dentro de estos puntos. Lo otro tiene que ver con hacer accesibles las historias a todo quien quiere escuchar. No privar a esas personas que se acercan y tienen un desconocimiento total y tratarlas como si nunca hubieran sido testigos de algo así. Quizás nunca han tenido la oportunidad de ver un cuentacuentos, pero el trabajo que la historia ha hecho en esa persona que nunca lo ha visto es que ya lo ha escuchado, es que ya sabe cómo funciona una narrativa, ya sabe cómo empieza, ya sabe cómo terminan. Así que darle oportunidad a que todos y todas escuchen, sean testigos de cómo funciona, creo que también es una parte importante. Promueven el sentido de comunidad.
encontrándome con historias de barrio, con historias que tienen que ver con cómo es que surgió mi colonia, por qué se llama así mi alcaldía, por qué se llama así mi estado, por qué se llama así esa primaria a la que asistí. Entender eso, reflexionarlo, compartirlo, saberlo, es lo que nos va a dar este sentido de comunidad. Y además de darnos este sentido de comunidad, nos permite tener este sentido claro de pertenencia y no mantenerme ajeno al proceso histórico que tiene que ver con ese lugar, esa estructura y demás. Y lo último tiene que ver con adaptabilidad. Esto tiene que ver con el contexto en el que surgen las cosas. No es lo mismo si lo voy a contar a la villa, no es lo mismo si lo cuento en Veracruz, no es lo mismo si lo cuento en Laredo, no es lo mismo si lo cuento en Nueva York, es diferente. Tiene que ver esta adaptabilidad con el contexto en que se suscita. La siguiente, por favor. Dentro de todo, ya esta es de las últimas, ¿cómo es que yo encuentro con esta experiencia que tiene que ver el sentido del cuentacuentos como parte de las estrategias? La médula pues es transmitir, compartir, y surge desde pensarlo, darle una narrativa clara y hablarlo. Hablarlo para compartirlo, entenderlo, generar un pensamiento crítico para manifestarlo, ya sea escribiéndolo, pintándolo, moldeándolo, dándole una estructura sólida, manifestar, hacer presente en un espacio físico, en un espacio intangible, lo que estoy pensando, cómo lo entiendo, cómo de mi pensamiento y de mi imaginación puedo manifestarlo, para una vez que lo tengo allí, poder pensar sobre él, hablar sobre él y seguir en este círculo que es como se entiende el proceso de las personas que se manifiestan ante las demás personas que quieren escuchar. La siguiente, por favor. ¿Cuál es entonces su importancia? Si ya podemos deducir que tiene que ver con generar un interés genuino, con que tiene que ver con una tradición oral, que tiene que ver con la necesidad de comunicarnos, que tiene que ver con la necesidad de entendernos, que tiene que ver con la necesidad de convertirnos más en humanos, de recordarnos humanos, de recordarnos sobre todo humanos. Creo que aquí radica más. Los cuentacuentos contemporáneos desempeñan un papel crucial en el fomento de la diversidad y la inclusión dentro del ámbito literario. No se pudiese desprender la imagen del cuentacuentos de la imagen del libro, de la imagen del escritor, de la imagen del... No se podría. Es muy difícil entenderlo, que no es imposible, pero suman. Es lo que suma, es lo que empalma y es lo que transforma. La siguiente, por favor. Ya terminamos. Entonces, regrésate. Dentro de lo último, nada más para terminar, dentro de los entornos educativos, bibliotecas públicas, festivales de todo el mundo, los cuentacuentos crean espacios donde el placer de la narrativa y el aprendizaje se encuentran, generando un impacto social duradero al cultivar no solamente lectores, sino también oyentes activos y críticos. Y entender entonces, o respondernos cuál es entonces su importancia, tiene que ver con que la importancia es mía, de yo querer saber más, de yo querer saber mejor, de yo querer entender más, de yo querer entenderme más, de entenderme mejor, de conocerme mejor y de darme esa oportunidad de, a partir de un proceso evolutivo de las letras y los libros, saber que tengo la oportunidad al alcance de las manos para no solamente encontrarme como alguien que se ve transformado por leer, sino que se ve transformado por comunicar. Encontrándose de esta manera con la oportunidad de tener un proceso limpio, íntegro, de transformar a los demás desde que me transformo yo como ser humano. Y es así como yo, de esta manera, encuentro la importancia del cuentacuentos dentro de una estrategia de fomento a la lectura.
le da cuerpo, le da voz, le da vida, le da color, le da estructura, le da espacio, le da una temporalidad irrepetible. Se suma del teatro para hacer un encuentro único, fugaz, a pesar de que pueda durar mucho tiempo. Se baña de colores, de marionetas, de música, de absolutamente todo para hacerlo suficiente que cabe y radica en que la persona que me va a escuchar puede decirlo, puede replicarlo, puede apropiarse, tener un sentido de pertenencia en ese apartado histórico, porque inevitablemente somos parte del surgimiento del libro, del surgimiento de la escritura, de comprender cómo es que los espacios son nuestros, cómo los habitamos, cómo los compartimos y cómo los preservamos. Y pues esa sería mi intervención para el día de hoy, esperando si tienen alguna pregunta hacerla. Cierro con decir que dentro de la labor de Cuentacuentos llevo 3 años trabajando en el Fondo de Cultura Económica con un programa de fomento a la lectura que se llama Viajando en el Librobús, en tu escuela y en tu comunidad. En estos 3 años he tenido la oportunidad de visitar alrededor de 1,200 escuelas de toda la República, gran parte de ella en el Estado de México y la Ciudad de México, y he tenido la oportunidad de que esto que les dije, llevarlo a la práctica, padecerlo, sufrirlo, gozarlo, aplaudirlo y reconocerlo. Así que, si nadie tuviera alguna pregunta, ¿no? Le damos la palabra. ¿Quién tenga una pregunta? Sirena. Gracias. Buenos días. Más que pregunta, es un comentario que yo conozco a Isaac desde hace muchos años y siempre lo he visto así, como un cuentacuentos, transmitiendo lo que lee, como él ahorita lo dijo, transmitiendo lo que conoce. Y ahorita que dio esta clase de justamente lo que está detrás de ser un cuentacuentos, que nosotros pudiéramos pensar que es lo más fácil del mundo tal vez, pues él nada más viene a contar un cuento y nos va a hacer reír. Y no, todo este proceso que dijiste desde los pueblos, desde las comunidades, desde contar las cosas que pasan desde la historia de la misma comunidad, porque no había ni un libro, bueno, los papiros que empezaste con la historia y todo esto, cómo tiene todo una capacitación, no es fácil, y bien lo dijiste ahorita, sobre todo captar la atención, se hace así difusión. Bueno, yo estoy en la organización de una feria de libro aquí en la comunidad, aquí en Cuautepec, llevamos 11 años y es muy complicado también, aunque hacemos luego difusión en todo Cuautepec, en toda la alcaldía y anexas, a veces ahorita ya, bueno, ya saben que en octubre es Feria del Libro en Cuautepec, ya hay una historia, ya hay un referente, pero sí es complicado que de pronto haya una atención, de pronto hay distracciones aquí mismo en la sala, estamos escuchándote, se oye un ruido, se oye otro, y es difícil eso, o sea, que la gente diga, sí estoy interesado en escuchar lo que el maestro, en este momento tú eres el maestro, y está compartiendo, porque es importante, si de alguna manera todos aquí los que estamos leemos, porque estamos en una universidad, estamos en una organización de algún evento que conlleva a la lectura, que conlleva al conocimiento, y que hoy, que es el Día del Libro justamente, y que es el nacimiento conmemoramos el nacimiento de Sor Juana. Entonces, qué bonito es conocer todo esto, Isaac. Es más una felicitación que una pregunta, porque ahorita con todo lo que dijiste yo me enteré de muchas cosas que por supuesto voy a poner a la práctica y que por supuesto voy a llevarlo y a transmitirlo, porque esa es la idea de lo que acabas de decir ahorita. Yo les vengo a transmitir, ¿no? Porque a lo mejor ayer, en el día de ayer, en el evento, a lo mejor yo he dicho, que hubiera estado Isaac aquí y nos hubiera contado el cuento, y ahorita nos hubiera hecho la clase, decir, mira, todo lo que conlleva el estar presente aquí y lograr captar la atención de la gente, porque nos distraemos muy fácilmente. Bien lo dijiste al inicio, la lectura de pronto es íntima, leemos para nosotros, pero ya contarla y narrarla, hacer que el otro interactúe, pues es complicado. Yo te agradezco mucho esta clase, ojalá la puedas compartir en red o algo así para saber y tener ese conocimiento que ahora, y qué bueno que se dio, y qué bueno sí faltó audiencia, pero que se puede transmitir, lo bueno que estamos en las redes sociales y se puede transmitir. Muchas felicidades y por supuesto
invitado a la Feria del Libro de Cuautepec, y a todas, muchas gracias, felicidades. Muchas gracias. Preguntarte cómo has abordado o cómo has enfrentado el reto de digital siendo un cuentacuentos. Sabemos que el tema literario viene de una esencia que es básicamente el papel, las letras impresas. ¿Cómo se aborda, cómo se enfrenta un cuentacuentos a una transformación digital? Ahorita que ya hay libros electrónicos, todo el tema digital que se aborda a través de las redes, precisamente, donde a lo mejor la gente pareciera que las ferias del libro pues son tradicionales y por eso continúan asistiendo mucha gente, pero ¿cómo abordas tú, cómo has enfrentado este reto siendo del Fondo de Cultura Económica, que además es una institución gubernamental? ¿Cómo ha sido este proceso para ti, para poderlo compartir con los compañeros? Pues además de ser parte de este programa de fomento a la lectura, soy el capacitador responsable de la estructura de maestros dentro de las escuelas primarias, secundarias y preparatorias. Justo esta pregunta es muy recurrente, pero se debe de entender que no tenemos que enfrentarnos en el sentido de tener que vencer, porque no vamos a hacer que desaparezcan las tabletas, no vamos a hacer que desaparezcan los programas de internet, no vamos a hacer que desaparezca que los alumnos estén mensajeándose durante las clases. Lo que tenemos que hacer, y lo que hemos hecho desde mi experiencia con este apoyo de las estrategias pedagógicas de los maestros, es tomar esta digitalidad como una herramienta funcional, que no es lo mismo, porque tiene que ver con esta presencialidad, pero que funciona como un ancla, que entonces como persona que lo está leyendo, tienes la oportunidad o estás siendo enganchado para que te acerques a un sitio donde puedas conocer la historia, ver físicamente el libro, conocer presencialmente la biblioteca, hacerte de la firma del autor. Creo que todas esas cosas, lo que entendemos como las presentaciones de cuentacuentos en línea o las presentaciones virtuales, sirven como un ancla que va buscando en ese infinito océano de las redes sociales a personas que les surja la curiosidad, que les surja esta idea de querer hacerlo desde esta intimidad que está más relacionada con el morbo. ¿Cómo es que será la sala de ese escritor? ¿Cómo es que hablará estando en su sala? ¿Cómo es que podrá trabajar con 10 personas? ¿Cómo este escritor que tiene 85 años va a dar una ciberconferencia? A través de entender que esto es una gran red en la cual se encuentran personas de todas las edades, hemos encontrado esta herramienta de darles la oportunidad y fomentar esa curiosidad para hacerlo de manera presencial. Justo como ahora, quienes pueden ver el video, la transmisión, pues quizás tengan el interés ahora por verme en la realidad haciendo un show de cuentacuentos, ¿no? Es lo mismo, de eso se va tratando. No es algo que yo haya innovado, sino es algo que es una necesidad que se va adquiriendo, justo porque es algo que ha perdurado tanto y que al mismo tiempo ha estado en crisis durante toda su existencia, que no podríamos ahorita detenernos por un asunto tan menor como ese, detenernos. ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, ahorita Silvina, sí. Para quienes participen, también como un ancla de esta actividad, les traje algunos libros de regalo para que los puedan leer y los puedan compartir. Por favor, Silvina. Sí, nada más, bueno, lo comentaba el joven, justamente pues, las librerías se sostienen de vender libros, entonces justamente toda esta situación digital es una herramienta y se creó como herramienta. De alguna manera el ser humano ha creado herramientas como la lavadora que nos ayuda a lavar la ropa, como la licuadora que ya nos olvida del molcajete y del metate, y así son herramientas digitales ahora y que justamente nos permiten esta transmisión. Pero el olor al libro, cuando tú abres un libro, no lo cambias en la vida por nada. Tener en tus ojos las letras te daña menos que tener la tablet o el celular en tus ojitos. Y usamos lentes, yo también uso lentes porque te lastima. Entonces,
el olor a libros y tener un libro en tus manos y leer lo que otro en un momento escribió pensando que otro lo leyera e interpretara eso que él quiso decir, y a lo mejor yo interpreto otra cosa, pero lo escribió para eso, para que cada libro se lea así como en el cementerio de los libros olvidados, que cada quien encuentra su libro y lo llama, y ahí hay libros que son muy famosos y que dices, ay, pero todo el mundo lo ha leído. Sí, pero a mí no me llamó, a mí no me enamoró, pero esto es una herramienta, y qué bueno, porque cada vez son herramientas mayores, pero el libro es el libro, y mucha gente vive de los libros. Entonces, pues eso es una cosa muy buena. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? No. Bueno, yo antes que nada, pues no pude escuchar completamente toda tu conferencia. Me hubiera encantado hacerlo desde el principio porque me encanta mucho el tema que estás trabajando sobre los cuentacuentos, principalmente porque, bueno, yo también me ha tocado trabajar haciendo eso en una compañía de teatro, y es un trabajo muy laborioso. Sé que luego es muy difícil poder captar, como dices, luego la atención de la gente, ¿no? Y a veces uno dice, no, pues necesito de una gran producción, de tener todos los materiales y clases necesarios, y la verdad es que no. A veces simplemente necesitas de que el cuentacuentos tenga una muy excelente corporalidad, muy buena gestión de su voz, de gesticulación y todo, para poder atrapar al público, ¿no? Ya sea si son infantes o adultos, ¿no? Y lograr hacer eso, que la gente, a través de lo que está viendo en la escena, y que se prolongue y se sienta dentro del cuento, ¿no? Que realmente su imaginación vaya más allá y ver completamente sus expresiones de asombro, de todo lo que está haciendo uno. O sea, creo que es una sensación súper exquisita, y pues la verdad te lo aplaudo mucho. Bueno, a mí no me ha tocado como tú hacerlo en tantas escuelas, pero es un trabajo muy laborioso y muy divertido, con el cual tú siempre te alimenta el corazón, ¿no? Sobre todo cuando lo trabajas con niños. Entonces, muchas felicitaciones por eso, y bueno. Muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos mucho el haber estado aquí, y le damos una revista completa. A quienes participaron con sus preguntas, vengan, traje algunos libros para que escojan. Ay, muchas gracias.